Hoy todo el mundo se alarma con lo que le toca a Eugenio Figueredo. En su etapa de presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Figueredo fue el instrumento que consolidó al poder económico, monopólico, hegemónico en este fútbol uruguayo. Hagamos un poco de memoria, vale la pena. El 20 de noviembre del año 98, la AUF vendió los derechos de televisión de su fútbol a la Nobel empresa Tenfield. En aquel entonces se presentaron dos ofertas, la de Tenfield y la de la empresa Versabel Sociedad Anónima, una por 50 millones, la otra por 82. Llegó el momento de la votación, el sobre de Versabel no se llegó a abrir. Cuando transcurría la asamblea de presidentes que presidía Eugenio Figueredo, ingresaron a la sala de sesiones Casal, Francescoli, Gutiérrez. Se metieron puertas adentro, realizaron un ejercicio de memoria, le recordaron a los presentes los favores que les debían y por primera vez en la historia 50 fueron más que 82. 50 divididos en 36 por el fútbol local y 14 por las selecciones uruguayas. 2 ciclos eliminatorios, 7 millones de dólares por cada ciclo. El contrato original con Tenfield de la AUF se extendía hasta 2009. El 30 de enero de 2003 se produjo un acuerdo entre gallos y medianoches llevado adelante por Eugenio Figueredo, extendiendo 5 años más, hasta 2014. No hubo copias. Aquel representante del club que quería acceder a los documentos tenía que pedirle permiso a Figueredo. Figueredo le habilitaba un tiempo de 15 minutos para leer el acuerdo, que eran controlados. Quien accedía a los papeles estaba vigilado. José Luis Palma, el presidente de Liverpool, fue integrado a una comisión de selecciones y con mucha astucia, vía esa comisión, pudo tener contacto con la documentación. Palma descubrió que un acta de asamblea había sido alterada. El original, recordemos el contrato del 98, establecía 50 millones de dólares por 10 años. Si se respetaba precio y plazo y la extensión era de 5 años, Tenfield debió haberse comprometido a pagar 25 millones, la mitad. Sin embargo, el acuerdo era por 14.250.000 dólares. Palma descubrió que faltaban 10.850.000 dólares. Ese fue el acuerdo de Figueredo. En los contratos de televisión, Figueredo habilitó cláusulas de resguardo económico, pero para un solo lado. No para las partes del acuerdo, sino solamente para la parte contratante, para Tenfield. La cláusula de excesiva onerosidad superviniente establecía que cuando la devaluación superara en un 10% a la inflación, se aplicaba el cambio de moneda. Vino la crisis de 2002, se rompió la banda, el dólar se disparó y se tomó desde entonces como referencia para aplicarlo en el acuerdo contractual el precio del dólar del día anterior. El dólar pasó de 17 a 24 en aquel entonces. Desde ese momento, para la AUF, el dólar tuvo un valor Tenfield de 17 pesos. Tomen en consideración, de ahí hasta que se cumplieron los 10 años originales de contrato, Tenfield pagó muchísimo menos que los 50 millones originales comprometidos. Pero no queda aquí el tema. El 21 de noviembre del año 2000, 2 años apenas después de que se firmó el contrato original, Figueredo aceptó 2.250.000 dólares como monto imputado a las selecciones nacionales. O sea, como ha ocurrido tantas veces, Tenfield adelantó dinero para los clubes ahogados, asfixiados, una forma de supervivencia. Y ese monto fue imputado a las selecciones nacionales.
incluidos los derechos del Campeonato Mundial 2010. Estamos hablando del año 2000. En ese entonces ni idea se tenía acerca de dónde se iba a disputar el Campeonato Mundial de 2010. Figueiredo violó flagrantemente el estatuto porque este acuerdo se produjo sin pasar por la Asamblea de Clubes. Lo peor viene ahora. Los documentos llegaron a los integrantes de la Asamblea 6 años después, en 2006. Pero atención, había diferencias entre el original y las copias. El original, por la parte de Tenfield, estaba firmado por el contador Safrán. Las copias estaban firmadas por Nelson Daniel Gutiérrez. Había un párrafo cambiado. En las copias se exoneraba a Tenfield de pagar lo comprometido por eliminatorias desde el principio, o sea, 7 millones por cada ciclo eliminatorio. Se lo exoneraba. Y a su vez, el original establecía que había que licitar las eliminatorias de 2010, pero en las copias se dejaba constancia que Tenfield se aferraba a lo pagado, a lo anticipado de $2.250.000. Así pues, Figueiredo en aquel entonces le regaló a la empresa de Casal la marca Selección, la camiseta, la estática y 3 partidos amistosos por año, cosas que recién la AUF recuperará en 2016, recién el año que viene. Durante todo el tiempo transcurrido, Tenfield hizo uso y recaudó comercializando todo lo que Figueiredo le regaló. Eugenio Figueiredo, del que hablamos, siendo presidente de la AUF, fue el mismo que llenó un avión en 2002 con dirigentes, les pagó el viaje, lo llevó a Corea y Japón al Campeonato del Mundo y se aseguró los votos para la reelección. Eugenio Figueiredo fue el que traía jueces permeables para que a Uruguay, a la selección, no la robaran. Figueiredo fue el que formó un cogobierno con los que habían privatizado a la selección, los que se la arrancaron a la gente. Uno te trabajaba de costado y el otro te trabajaba de pesado. Fue tal el grado de descreimiento general que la Suprema Corte de Justicia recomendó a sus magistrados retirarse, salir corriendo de los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol porque había olor a podrido. Todo eso pasó con Figueiredo siendo presidente de la AUF. ¿Cómo salió Eugenio Figueiredo de la AUF? Salió por la presión del entonces presidente, en su primer mandato, Tabaré Vázquez, y al influjo de la firmeza de Héctor Lezcano, entonces ministro de Deporte. Así terminó Lezcano, ¿no? Así terminó, apartado, fuera del ministerio. El poder político llegó hasta ahí. No se animaron a dar un paso más. Todo esto que estamos recopilando, compartiendo, comentando, no es nuevo. Está dicho y está escrito desde hace muchísimos años. Hoy me viene a la cabeza cada lunes de Estadio 1 con el periodista Ricardo Gavito presentando documentos. Hoy me viene a la cabeza José Luis Palma, presidente de Liverpool, una y otra vez mostrando actas que habían sido alteradas. Gavito terminó fuera del sistema. Liverpool, el equipo de Palma, terminó en la B. Hay un libro escrito hace 8 años que cuenta también todo esto. Hoy nos ponemos colorados, todos nos ruborizamos con lo que está pasando. De una buena vez deberíamos darnos cuenta que durante muchísimo tiempo hemos edificado en el fútbol uruguayo nuestra propia FIFA.